Bendiciones a todos, qué gusto saludarlos nuevamente desde este espacio, su casa, Parqueando con Jesús. Y hoy estamos muy complacidos, estamos muy contentos de estar aquí hoy, porque hoy vamos a compartir eh, enseñanza, hoy vamos a compartir experiencia, hoy vamos a compartir todo lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de una persona que se rinda a sus pies. De verdad que para mí es un verdadero privilegio poder estar al lado del Señor Elías Muñoz, un siervo de Jesucristo, un discípulo de Jesús, que, que la verdad su vida es un ejemplo dentro de nuestra congregación por su amor ferviente a nuestro Señor Jesucristo. Y lo invitamos hoy para que usted pueda conocer qué hay detrás de esto, qué hay detrás de una vida transformada, qué hay detrás de una vida que glorifica el nombre de Dios y, y lo impactante que puede ser cuando un hombre se rinde a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no voy a perder mucho tiempo, permítame iniciar orando para que este testimonio que hoy usted va a escuchar, que va a poder ver, pueda ser recibido en humildad en su corazón y pueda recibir lo que el Señor tiene preparado para usted. Así que Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada persona que va a ver esto, por cada persona que va a escuchar esto. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que desde este momento, Padre, tu Espíritu Santo empiece a ministrar los corazones en cada casa, en cada hogar, en cada aparato electrónico que esté sintonizando Parqueando con Jesús hoy y que tu voluntad se establezca en las vidas de todas las personas que nos escuchan, que tu reino se establezca en los corazones y que tú puedas ser el centro de sus vidas, Señor, así como eres el centro de la nuestra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Don Elías Muñoz, bienvenido oficialmente a Parqueando con Jesús, mi hermano. Gracias por aceptar mi invitación, gracias por venir. Y como le decía fuera de cámara, eh, me gustaría que usted sintiera que esto es una conversación más entre hermanos y que simplemente queremos conocer qué es lo que ha hecho Jesús en su vida. Eh, y me gustaría primero que se presentara y luego que se presente, que me cuente un poquito acerca de dónde viene don Elías y, y cuénteme un poquito de su infancia, de ese comienzo, de esos pequeños recuerdos que aún tiene en mente para dar claridad a los que nos ven, a los que nos escuchan, acerca de cómo fue sus inicios, su génesis, como yo le llamo, su principio, lo que recuerda. Así que bueno, don Elías, bienvenido, bienvenido a Parqueando con Jesús. El placer es mío por haberme tomado invitado, así No, que es una honra para mí. gloria a Dios. Soy el señor Elías Muñoz Betancourt, nacido en la provincia de Chorrera, 10ª provincia hoy en día. Antes no era provincia. No, antes no era provincia, ahora es 10ª provincia. Amén. Así que nacido en la 10ª provincia, orgulloso de ser Amén. chorrerano. Amén, amén. Don Eh, Elías, su infancia, ya sabemos que nació en Chorrera, es sí, panameño. Cuénteme un poquito de su infancia, qué recuerda, cómo fueron sus padres, esas cositas que marcan nuestra vida y que queremos conocer, a ver de dónde viene y cómo fue la infancia de Elías Muñoz. eh, bueno, déjeme decirle lo que recuerdo ya de 8 años en adelante, a 10 años, pues recuerdo. Claro, Vengo de un hogar de una mujer muy maravillosa, María, María. se llamaba mi madre, María Betancourt. Éramos 5 hermanos. Había uno mayor que yo y luego seguía yo y los otros eran más pequeños. Y no había papá.
Creció sin su padre. Sin papá, solamente había mamá, no había papá. Y era una vida muy dura porque eran unos años duros, duros, duros. Hay veces había el desayuno, Wow. a veces había almuerzo, y si había almuerzo no había cena. Y éramos 5 hermanos. Recuerdo que uno de la mano derecha de mi madre era el papá, el abuelo. Me Claro, su recuerdo, abuelo. sí, el abuelo muere, que era su mano derecha. Así que cuando el abuelo muere, cambia todo. Hay un giro de 90 grados, quedan 45, como en 30 queda. Comienzan los problemas entonces. Empezaron a presentarse situaciones difíciles en la familia por la Sí, partida del abuelo. la partida del abuelo porque era la que le daba un poquito el sustento. De estabilidad al hogar. Estabilidad para el La hogar. figura Sí, que ejercía la autoridad del hombre en la casa era el abuelo. el abuelo, sí, y él muere. ¿Y qué edad tenía usted cuando su abuelo fallece? Bueno, yo creo que tenía 12 años, algo por ahí, como 12 años, porque Era un siempre recuerdo que jovencito. murió, sí. Todavía yo estaba en la escuela primaria. Me recuerdo que salí de sexto grado. No podía seguir estudiando porque mi mamá no me podía pagar estudios. Habían 2 tíos que ayudaban a mi madre, un tío varón y una tía que vivía aquí en Gamboa. Mi padre vivía en Gamboa, era jubilado de la zona del canal, empleado de la zona del canal. Su padre. Sí, mi padre. Yo viajaba de Chorrera a Gamboa y mi padre me daba $5 a veces o $10. O sea que la relación que usted tenía con su papá era esporádica. Sí, Usted iba como por una mesada, sí, la mensualidad. por una mensualidad y se devolvía para su casa. No hubo una relación No, padre-hijo. no, nunca la hubo. Como él buscó otro matrimonio, estaba criando otra señora, así que a nosotros nos tenía a un lado. Así que así siguió nuestra vida. Y yo comencé, me recuerdo, a trabajar después que salí de la primaria. Hice mi primer trabajo, me pagaron 50 centavos, pero trabajé de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Pero yo me sentía grande porque yo me había ganado 50 centavos. Para Sí, llevarlo a su casa. para llevarlo a mi casa, era un denario. Pero en ese tiempo, esos 50 centavos representaban como 20 balboas. O sea que con eso se hacían unas compritas, Sí se podía comprar algo de comida para la algo de casa. comida. ¿Y qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar? 12, 13 años. 12 para 14 años, ahí Wow. comencé yo. Era un joven. Sí, era joven. Entonces, mi otro hermano salió más grande, se apartó un poco a buscar trabajo una vida, fue para el lado de Colón. Yo lo podía hacer también. Pero si yo cogía el camino para buscar la prosperidad, abandonaba a mi madre. Abandonaba a su familia, a Y su a mis mamá y a otros sus eran 3 hermanos, hermanos que quedaban. porque el mayor se había ido El mayor se había ido. a buscar Sí, bueno, él sus siempre sueños. ha buscado un futuro y siempre nos ayudaba, pero ya él estaba apartado por el lado de Colón. Y yo no podía abandonar a mi madre. Entonces yo seguí, me acuerdo que me ayudaban en trabajo. Bueno, no era que podía hacer el trabajo, sino como era para ¿Qué ayudar. trabajaba? Ayudante de lo que me De lo buscaban, que a veces saliera. sí, con el trabajo, un ayudante, y yo iba, 12, 13 años, 14 años, sí, 14 años, trabajando. trabajando para llevar el sustento a su casa. Y hoy en día vemos a jóvenes que realmente no saben lo que es eso, don Elías. Y se lo digo porque yo soy papá de un jovencito también. Sí, Usted lo conoce, sí, Uriel. Y, y a veces este tipo de testimonios hacen que uno se cuestione o que ellos escuchen y vean lo agradecido que pueden estar
por lo que tienen hoy. Porque evidentemente usted con 14 años no tenía que estar viviendo esa etapa, usted tenía que estar Sí, estudiando, exactamente, pero le tocó me tocó. para poder sostener a su familia. Y que eran mis hermanos, pues. Pero eso sí que ellos pudieron estudiar. Mi hermana más chiquita estudió, fue a la secundaria. El otro también, los tres se pudieron llegar a hacer un Mientras bachiller. usted trabajaba. Mientras yo trabajaba, yo no podía hacerlo. Claro, Entonces, ¿y qué recuerda de su mamá? ¿Qué le decía? Que su mamá, una, una mujer trabajadora, ¿qué recuerda que le decía a usted en esa época? Como que eh, gracias o no estaba en esa, eh, no había caído en cuenta de que usted estaba dejando de estudiar para ayudarla en el hogar. Y esto lo pregunto porque es importante que nosotros sepamos que en el corazón suyo estaba en sostener a su familia, porque nunca hubo una figura, después de su abuelo, una figura que representara el, el equilibrio, la base fundamental de la familia. Entonces, ¿qué recuerda de su mamá? ¿Qué le decía? bueno, mi madre era una persona muy amorosa. Muy amorosa. Wow. Entonces, eso me llevaba a mí, bueno, a Por esforzarme, agradecimiento. sí, porque no la podía abandonar. Amén. Entonces, yo miraba, no había nadie que nos ayudara, así que aquí tenía que agarrar Fue algo que nació dentro de usted. de mi corazón y no abandonar a mi madre, porque abandonar a mi madre quedaban mis hermanos también desamparados. Don Elías, ¿y qué creencia tenían en ese momento? Bueno, mi mamá se apoyó un poco en ir a una iglesia que se llamaba Bautista. Una iglesia bautista. Sí, Ok. había un pastor, pero en ese tiempo ese pastor nada más que aparecía los domingos y no había más nada. Ah, entiendo. Sí, así que siempre me recuerdo que era el pastor Miki, se llamaba, era de Cunayala, Ok. nos hablaba de la iglesia, pero de ahí ellos iban y venían, pues. Ok, ok. Entiendo. Entonces ahí, Pero tenían el conocimiento, cierto conocimiento de la iglesia, de Dios. Era una familia que creía en Dios. mi madre creía en Dios, a pesar que era católica, pues ella se buscó de la iglesia evangélica. Ok, ok. Y fue creciendo, don Elías, usted. Sí, yo fui creciendo hasta llegar a la edad de 18 años. Ok, Cuando, trabajando. sí, cuando yo llego a la edad de 18 años, eh, tomo una determinación. ¿Qué decisión tomó? Eh, Tenía que buscar un trabajo para salir adelante, porque ya los recursos no nos daban. O sea, usted simplemente tenía un camaroncito, Sí, lo ya eso no llamaba. me daba y yo veía que la vida era más dura, se nos ponía cada vez más dura. Ahí fue entonces hablé con mi madre, digo, bueno, hay una oportunidad que me están dando de ingresar a la policía. A la Policía Sí, Nacional. podía ingresar. Bueno, entonces mi mamá me dice, bueno, hijo, la decisión es suya. Bueno, di mi paso. Me fui a un centro de instrucción militar, tuve 4 meses. Ese centro quedaba allá donde está la joya hoy en día. Ok. Ahí tuve yo 4 meses entrenándome para ser policía. ¿Y qué pasó con ese sueño? Bueno, yo seguí, yo me gradué de ahí de policía. Cuando yo me gradué de policía, entonces eh, vuelvo a mi casa, pero ya yo tenía un trabajo había un sueldo para seguir, porque éramos 3 hermanos, más mi mamá éramos 4 y yo éramos 5. Ya yo tenía un sueldo que trabajaba, me daban un pago a mí, aunque era un sueldo bajo, porque ese tiempo la policía no cobraba nada, era un sueldo bajo. Pero tenía un salario. Tenía un salario, entonces ya teníamos un salario, como se dice, digno. Y ahí seguimos.
Pero me recuerdo que 2 años después, eh, yo trabajando en Panamá, llego una tarde a mi casa y hay 3 niños. Y le pregunto a mi mamá, ¿y ellos quiénes son los niños? Había 3 niños que usted Sí, nunca había visto. nunca había visto. Estaban dentro de su casa. Sí, dentro de la casa, estaban en el portal, dice mi mamá. Es una señora de Chiriquí. Ella no tiene quien le cuide a los niños. Y yo le dije, señora, yo la veo pasar todos los días con esos niños por la mañana y en la tarde. Dice la señora, no tengo quien me los cuide. Entonces dice mi mamá, señora, desde mañana usted me deja esos niños aquí por la mañana y en la tarde los recoge. Mi mamá era la que mandaba. Digo, si mi mamá lo dijo, así Claro. será. Seguimos con esos niños también. También de ahí el pan también a veces había que darle, aunque ella trabajaba, pero también, Claro, empezaron, evidentemente quizás en algunas oportunidades sí, tuvieron que sostenerlos. sí. Una niña que se llama Iracema, está en Estados Unidos, ella dice que yo soy su papá. Gloria a Dios. Y otro se llama Manuel Calderón, él dice que yo soy su hermano. Y Edwin Calderón, ellos nos tienen como hermanos a nosotros. Bueno, ellos salieron siendo de la familia, del hogar de nosotros. Iracema, que está en Estados Unidos, es una profesional hoy en día, salió siendo profesional. Entonces, Usted también fue parte fundamental en la vida de de esos ellos, tres porque niños. era una señora que no tenía, se llamaba Hoy la Guerra, la mamá no tenía esposo. Era un padre, le hizo los hijos y la dejó y la abandonó. Y ustedes la acogieron. Nosotros la cogimos en lo que era crianza y le dimos todo lo que tenía, porque ya después ingresaron a la vida de nosotros también, ya nosotros como familia, pues. Ya son parte de la familia. Parte de la familia. Amén. Entonces fue una de las cosas que también más adelante se nos quisieron poner más difícil porque teníamos ayudando a esa familia, a esos hermanos nuevos que habían llegado. Amén. Y don Elías, en todo ese trayecto, ¿en algún momento usted se preguntó acerca de Dios? En todo ese trajín de la policía, los niños, la cosa, ¿usted no se hizo preguntas acerca, cuestionamientos acerca de Jesús, de Dios? Estaba, déjeme decirle que estaba como lo que es hoy en día el desierto. Estabas en el desierto. Estaba en el desierto, francamente, honestamente estaba en el desierto. Lo que me dedicaba era como al trabajo, que yo tenía que salir de lo que estábamos viviendo para que mis hermanos pudieran ser algún día alguien, pues. Claro, era su objetivo. Era mi objetivo y no buscamos de Dios Ok, por tantas cosas que pasaban que a veces nos hacemos que el trabajo es primero, vamos. pero no debe ser así. No, a ver. Bueno, como en el como en el 4 años después de los jóvenes que habían llegado, tengo un matrimonio, mi primer matrimonio. Su primer matrimonio. Joven, siendo un matrimonio Claro. joven, conozco una joven. Eh, Tenía usted como 22 años. sí, 22 a 23 por ahí era joven, la joven, tanto ella como yo. Llegamos a tener 2 hijos. Yo tengo 4 hijos. Mis primeros hijos, Argeli, es cristiana hoy en día, Gloria a Dios. y Dagoberto. Por varios años tuvimos, y bueno, no, como éramos jóvenes, no nos llegamos a entender bien, nos casamos y eso, y terminamos desuniéndonos, uno por un lado y el otro por el otro O sea, lado. se divorciaron. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró ese matrimonio, don Elías? No demoró ni 4 años, creo, Ah, menos de 4 años. ok.
4 años que, bueno, él le pidió perdón a Dios porque a esa joven le herí su corazón, ¿no? Claro, usted reconoce, Pero en el tiempo que andaba yo en el mundo, por supuesto. tal vez si hubiera conocido hoy en día no pasa esto, Claro, pero es lo que lleva a veces, lo que es la juventud, a veces enamorarnos, no conocemos a las personas, no nos conocemos y la parte más importante que no conocemos a Jesús. a Jesús. Y mientras no tengamos a Jesús no podemos amar, porque Él es Exacto, el amor. exactamente. Entonces le hizo mucho daño a esa Sí, muchacha y exacto, se divorciaron. sí nos divorciamos. Yair tenía 2 hijos, Sí, tenía 3 que estaba criando, tenía sí, sus hermanas, que también tenía su madre. sí. Eh, su vida en ese momento usted pensó, me está yendo mal, se empezó a cuestionar cosas. ¿Cómo fue esa temporada en su vida? Bueno, la temporada me siguió, como no buscaba de Dios, yo iba camino, ¿cómo se dice? Camino De perdición. de perdición. Eh, Me recuerdo que entré en el alcohol, Wow. tomé alcohol, tomaba alcohol. eh, en un tiempo tomé mucho alcohol, pero yo dejé de tomar alcohol, después lo dejé. Eh, Me acuerdo que un jefe me quiso llevar a consumir droga, me invitó. Un jefe de un trabajo. El jefe del trabajo mío, y ¿Todavía era policía o ya tenía no, otro yo era trabajo? policía todavía y bueno, me dijo que llegara a consumir. Yo fui, Dentro de la... sí, sí, solamente fui una vez. La segunda vez que me dijo ya yo sabía por qué me iba a invitar de nuevo. Y yo le dije, no voy. Así que en ese vicio de droga, yo como ser humano lo llegué, eso no es para ti, porque tú nunca has consumido droga. Me vino como algo en la mente. Tú nunca la has consumido, no la puedes Como que consumir. esto no es para ti. Pues entonces yo Paró no, eso. yo lo paré, yo mismo lo paré, eso sí me recuerdo, pero seguí en el alcohol. Yo seguí en el alcohol por muchos años, botaba mi dinero. Wow. Y el vicio, me recuerdo que en uno de esos vicios llegué con la chingia, Ok, jugaba lotería. lotería. Una vez quedé en los casinos nacionales. Y me recuerdo que un martes de carnaval perdí todo en el casino. Y quedé en la puerta del casino afuera que no tenía pase para ir para mi casa. Ni pasaje. No tenía. Entonces me hice yo una pregunta, digo, ¿a dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me recuerdo que tuve que ir a buscar un amigo para que me diera mi pase para irme para mi casa, porque no lo tenía. Todo lo había perdido en el casino, de las maquinitas. Wow. Y en ese tiempo andaba en el mundo, pues. Y yo botaba el dinero. Que ese dinero me hacía falta para llevar a mi casa, llegar a mis hermanos que todavía lo necesitaban porque ya estaban en secundario. Y ayudaba a mis hijos, eso sí que yo no los abandoné, yo los ayudaba a ellos. Yo no los abandoné jamás. Yo sustentaba con lo corto que ganaba, sustentaba. Daba aquí, A allá. esa, entonces no me Lo alcanzaba. poco que tenía Sí, siempre era para ayudar a su para familia. ayudarlos, pero no me alcanzaba a veces. Porque tenía muchos compromisos. Claro. Don Elías, luego de esto, su vida, usted se preguntó, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy así? Eh, ¿Qué pasó? Usted ya estaba, digamos, preso del alcohol, ya había probado la chingia y la chingia para los que no saben qué es, es como ir a jugar
lotería, casino, juegos de azar. Y luego de esto, ¿qué deparó su vida? Eh, cómo fue saliendo de eso? ¿Cómo entró en razón? Eh, y cuál fue la siguiente etapa? Y bueno, una de las siguientes etapas, yo sigo, eh, creo que en el año 80, conozco a mi doña, Amén. que tengo 2 hijos, mi segundo matrimonio, que nació Laura y nació Catherine. Entonces, uno de los vicios, me recuerdo que una vez ella me dijo que yo hacía mala bebida. Ella lo confrontó usted con la bebida. Sí, me dice, tú haces mala bebida. Entonces, yo una vez me puse a yo mismo hacerme un examen. Digo, si mi esposa me dice que yo hago mala bebida. Entonces yo mismo, de mi corazón, me dice, deja ese vicio. O sea, Y pero la señora Olivia lo pone a cuestionarse si usted tenía problemas con la bebida. sí, O sea, y usted dijo, porque yo puedo beber y decir, no, yo no soy alcohólico. Menos que ahí estaba usted. Que no, yo no tengo problema, yo puedo dejarlo cuando quiera. Y ella lo hizo cuestionar el tema de la bebida. sí, ella me lo cuestionó. Entonces yo tomé determinación, me nació de mi corazón. Más de 30 años lo dejé y no le tomé un trago a más nadie. Pero tuve confrontaciones con mis amistades, porque mis amistades me decían, me invitaban, ahora te manda tu esposa. Sí, típico, ¿ah? Bueno, el típico, entonces comenzaron que no sé, bueno, yo llegué a un momento que primero era mi esposa y yo dejé el alcohol, Gloria a Dios. dejé el alcohol. Seguí entonces ya no con alcohol, siguiendo mi vida, pero apartado. Apartado de Dios. Sí estaba apartado porque todavía no lo conocía bien. Y en el año 2008, O sea, bastante tiempo sí, después. bastante tiempo, me invitó mi hija a Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos. Lo primero que llego allá, ella me lleva a una iglesia. Siempre me recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, el siguiente día ella dice pero era una iglesia de prosperidad. Era una iglesia de prosperidad. Sí, de prosperidad, yo no la conocía nunca, la primera vez que voy a la iglesia. Había que pactar. Siempre me recuerdo que, bueno, digo, ¿qué hago aquí? Yo, bueno, cargaba algo de dinero. Bueno, puse en la canasta. Para pactar su milagro por ahí. Sí, bueno, porque había que poner una ofrenda, pero era Claro. una cosa, dice, de empresario. Si quieres ser empresario, tienes que pactar. Sí, mira tú, cómo manipulaban a la gente. Sí, entonces yo estuve allá unos meses, pero no me podía quedar porque tenía a mi hija Catherine que estaba en el colegio y dejaba a Olivia sola. Retorno a Panamá. En ese momento no quedó herido con la iglesia, don Elías. Ah, usted, Creo que sí quedé herido porque luego creo que yo tuve una caída que yo tenía un trabajo y lo perdí. Cuando yo vine quedé sin trabajo, pedí todo. La empresa que me tenía que pagar
me pusieron un abogado, se llama el señor Silvio Guerra, me demandó a mí, el abogado penalista. Cuando me tocó ir me entregó la fiscalía la pregunta, me dice, que me estaba pidiendo La haciéndome declaración. la declaración. ¿Usted qué hizo? ¿Por qué le ponen ese abogado? Y digo, no, no sé. No solamente porque no me quieren pagar mi dinero. Su liquidación, Sí, lo que mi había trabajado. liquidación. Bueno, mi liquidación, para no pagarme, le pusieron el abogado Silvio Guerra, la demanda. No sé cuánto le pagaron. Y eso me llevó mucho porque digo, me dice un amigo, te van a meter preso. ¿Tú sabes quién es ese abogado? Es un abogado poderoso. ¿Has matado a alguien? Digo, no he matado a nadie. Entonces, para mí ahí vino un golpe de que estaba haciendo algo que no debía hacer, porque todo lo que me estaba pasando, pierdo el trabajo. Me demanda un abogado. Iba por un callejón. Claro, y usted dice, después que voy para Estados Unidos, hago un pacto de prosperidad, me botan del trabajo, no me pagan nada. Dios tiene que estar bravo conmigo. Sí, pero yo seguía, como dice, yo seguía por aquí, como dice, va el mulo sin freno, va para allá, como dice un salmo. Tiene que usar cabresto. Sí, señor. Es lo que yo veo hoy en día, para mí, creo que era algo que me estaba mandando un mensaje. Claro. Y después que usted lo despiden, llega la situación difícil a su vida, inmediatamente ¿cuál fue el refugio? Porque evidentemente cada vez que llegan situaciones complicadas uno se refugia en algo, puede ser en un trabajo, puede ser en una iglesia, puede ser... Y la verdad es que Jesús es más que eso. Entonces, si no tenemos a Jesús, eh, cualquier otro refugio es un refugio equivocado, efímero, un refugio que no funciona, porque nuestro único refugio tiene que ser Él. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Bueno, yo traté de buscar iglesia. Ah, usted dijo, yo tengo que buscar una iglesia. Sí, porque yo me recuerdo que fui a Osana primero, pero a Osana yo solamente iba solo, no me acompañaba. Y después fui a la iglesia bautista, también yo solo, no me acompañaba, andaba yo solo. Entonces volví de nuevamente a mi vida, traté, pero no había alcohol. Pero seguí la vida Sin Dios. sin Dios, pues, porque yo traté de buscarla. Y me recuerdo que vivíamos en el casco viejo y como que los testigos de Jehová nos correteaban. Y yo le decía a mi esposa, digo, me gusta como ellos, porque ellos son jóvenes, mira esos jóvenes que andan hablando de la palabra. Mi esposa me decía, no, no, no los reciba. Eran testigos de Jehová. Eran testigos de Jehová, bueno, yo no los recibía, pero agarraba la atalaya. Dice, no, si tú agarras el libro de la atalaya, lo vamos a tener aquí todos los días. Bueno, ¿Qué pasó con eso, don Elías? Usted empezó a leer no, a veces no las leía, no las y, leía. y se interesó en eso. No, no me interesé tanto. Lo único que lo que sí tenía era un Nuevo Testamento. Siempre lo cargaba, ese era como un arma secreta. Yo la cargaba en mi bolsillo siempre. Siempre cuando tenía un trabajo, lo que fuera, me gustaba leer Salmo 91. Yo siempre lo leía a la hora que fuera, la noche, de día, como tuviera, lo leía. Gloria a Dios. Sabía que era una arma que tenía yo. Porque mire que una vez me recuerdo que yo fui a Coiba, pero Ujú. no fui preso, estando en la policía. Y
Y una vez el avión nos llevó de Panamá a Santiago. Y en Santiago recogimos a un pastor que iba con una Biblia para Coiba. Y el pastor iba leyendo la Biblia. Para Coiba hay un vacío, hay vacío, donde el avión tú piensas que se va abajo. Y él iba leyendo la Biblia. Y del susto que cogió, cerró la Biblia y no la abrió más. Siempre me acuerdo que era un señor mayor. Y yo me quedé, digo, pero ¿qué pasa? Me quedé pensando y hoy en día veo que yo siempre andaba con mi arma secreta, que era el testamento, El Nuevo Testamento. el Nuevo Testamento, pero no lo había escudriñado lo que era la palabra. No había escudriñado la revelación de Jesucristo dentro Sí, del Nuevo del Testamento. Nuevo Testamento, pero lo cargaba en mi bolsillo porque yo usaba un maletín y en mi maletín era una del equipo que yo nunca dejaba, lo cargaba ahí. Wow. Aunque a veces lo tenía allá como cuando la persona tiene la Biblia que no la abren. Yo tengo una Biblia, pero está la telaraña arriba de la Biblia. Sí, sí, está ahí abierta en la sala de la casa. Exactamente, Y como un adorno. un adorno. Y en ese momento, don Elías, porque hasta este momento usted había ido a iglesias en Ujú. Estados Unidos, había de niño en una iglesia bautista, luego acá usted tenía su Nuevo Testamento. ¿Cómo llega Jesús a su vida? ¿Cómo fue esa transición de malas experiencias con Dios a la revelación de Jesucristo? Bueno, Jesús llega a mi vida, mire cómo llega a mi vida. En la pandemia, Ajá. que comenzó en el 2020, eh, como había la cosa que si No te se da el podía SIDA, salir. el COVID, la persona se muere. Entonces todo el mundo estaba Con miedo. con miedo, Esa es la verdad. de Tenían miedo. miedo. Y te voy a decir que yo tenía miedo a la muerte. Yo tenía miedo a la muerte. Yo le tenía miedo a la muerte. Me voy a morir. Era un pánico. Bueno, Claro. por medio de una de mis hijas, me dice papá, hay unas jóvenes que están enseñando a leer la Biblia. Son testigos de Jehová. Y como nosotros estábamos en el vacío, ella me dice, ¿qué tal si también como yo estoy aprendiendo a leer la Biblia, también Usted se para que usted suma. aprenda? Entonces Claro. yo le dije, bueno, con gusto cuando ellas quieran venir. Y yo comienzo a leer la Biblia, ellos nos la comienzan a escudriñar la Biblia. Y le voy a decir que todavía me recuerdo el nombre de como el mentor, ellos tuvieron eso, es precursora Ok. El, su hija, su hija le dice para empezar un grupo de lectura. de lectura, Y el grupo de lectura era con los testigos de Jehová con los testigos de Jehová, sí. que lo iban a enseñar a leer la Biblia. Exactamente. Y entre la estructura de organización de los testigos de Jehová hay una jerarquía en el liderazgo y los que van a hacer estudios en la casa son precursores, Precursores, sí. que en este caso sería como un evangelista, alguien que va y trata de alcanzar nuevos adeptos. Sí, bueno, ella va a mi casa, pero en el momento que ella comienzan a hacer es que comienza la pandemia. Y ya de No ahí puede salir. no puede salir, pero entonces ¿te sabes qué hacían ellos? Ellos Cuénteme. comienzan con videollamada, A enseñarle la palabra. la palabra y por medio de link, que no lo sabía y fue donde yo aprendimos a entrar en videollamada, aprendimos a entrar en Zoom con ellos.
porque se tomaban el tiempo con nosotros. ¿Usted cree que eso, hoy en día, don Elías, que usted está cimentado en la verdad de Cristo, ¿usted cree que a la iglesia de Jesucristo, eh, le falta ser más intencional en ese amor por las almas? En enseñarle a la gente, si no saben cómo conectarse por Zoom, tomarse el tiempo de Bueno, enseñarlo. a eso es lo que te digo de la precursora. Ajá. Yo no sabía usar un Zoom, yo no sabía usar un link, pero ellos se dedicaron por medio de un teléfono de ellos allá y yo con el mío acá. Esto es así. Se esto es tomaron así. el tiempo. El tiempo, no, el tiempo ellos se lo tomaban. Y eso Entonces, para usted fue, se sintió que le importaba, pues. no, a mí te voy a decir que me llegó mucho, que nosotros llegamos a estar con ellos en las asambleas generales. ¿No? La La Asamblea General es como un culto. Sí, ellos lo hacen directo porque su iglesia grande está en Nueva York, en Estados Unidos. Ok. Sí, que nosotros nos conectamos en el tiempo de la pandemia por medio de ellos y ellos abrían como lo que hay hoy en día, las reuniones que hubo en estos días que se dictan lo que va a haber aquí. Bueno, ellos lo hacían directamente. Ok. Y seguimos, casualmente, mire que eso me llegó tanto que mi esposa me compró una colección de corbatas. Yo no había usado corbata. Yo tenía una corbata para cada vez que me conectaba con ellos. Porque usábamos corbata, ¿Y le camisa. decían que tenía que usar corbata o fue impulso suyo? No eso es la presentación de ellos. O sea, tienes que Sí estar presentable presentable para reunirse. exactamente, Ponerse su corbata, su camisa. Así todo. esté en Zoom. Sí, exactamente, porque nos conectamos en Zoom hacia la iglesia. Y aquí haciendo el contraste, don Elías, porque la idea es que de esto aprendamos todos y sobre todo nos queda una enseñanza a nosotros como la iglesia de Jesucristo a desarrollar vínculos que sea amor verdadero, que me importen las personas, porque usted realmente se impactó fue porque realmente las personas fueron intencionales en crear un vínculo con usted para llevarlo a una falsa doctrina. Sí. Porque al final es eso, yo creo un vínculo con usted y me terminan enseñando algo que no es bíblico. Y usted se compró sus corbatas, sus camisas, se conectaba con ellos y sí empezaron a leer la palabra. Sí, comenzamos a leerla. Y usted se empezó a interesar en la palabra de Dios. No, ya nosotros nos fuimos, como que te digo, que fuimos como a la iglesia que ya pertenecíamos a Testigos de Jehová. No. Nosotros fuimos invitados. Ok. Invitados a la palabra, pero nos llevó casi 2 años estar leyendo la palabra. Y ya haciendo estudios con ellos 2 años. Casi algo para los 2 años. Casi 2 años. Ya ellos me tenían para bautizarme. Yo me iba a bautizar. ¿Y cómo es ese tema del bautismo, don Elías, ahí con los testigos de Jehová? No. Porque usted me habla de que pasaron 2 años estudiando la palabra. Algo, año y medio. O un año y alguito. Sí. Y de repente empezaron a hablar de bautismo. ¿El bautismo era como un paso extra? No, ya el decisivo es el bautismo para ellos. Para que usted pueda pertenecer Exactamente, a ellos. El bautismo. Pero entonces el bautismo, usted tenía que tener 70 horas de predicación. 70 horas. Ok. Y en ese tiempo yo tenía que llamar a personas y hablarle de la palabra 1 hora, para sumar 70 horas. ¿Qué hicieron? Como labor social. Me la rebajaron a 30 para que yo me bautizara. Le dieron una oferta. Me dieron la oferta. Me acuerdo que una vez mi esposa le dio su me dio el codazo, como dice, tú estás listo. Pero yo todavía comenzaba. ¿Se cuestionaba cosas? Sí, me cuestionaba. Empezaba a pensar cosas como que, exactamente. ¿Qué cosas le parecían extrañas ahí? No, una vez averiguó lo de la sangre.
que los testigos de Jehová, tú no puedes, no pueden ser donantes de sangre. Tú te Ok. puedes morir, pero no te puedes poner una pinta de sangre. Que me lo dijo una persona. Mi mamá murió. La mamá de él murió. Necesitaba una pinta de sangre. Y por ser testigo de Jehová no le pudieron, No no le le podían pudieron poner porque sangre. ella dijo en vida, ella cumplía con la religión. Entonces, eso me llegó también a pensar, pero Que está ¿cómo por es? encima de la vida. ¿Qué es esto? Que yo esté mañana, no sé cómo voy a estar. Y pues, mi vida dependa de una pinta de sangre. Y no me la puedan No poner. me la puedan poner. Y Porque usted no me todavía la... tenía miedo de la muerte. Sí, pero entonces yo quedé en los testigos de Jehová. Me recuerdo que una vez cuando ya mi esposa, mi hija cambia por medio de mi hija Katy primero, conoce a Roca de Vida. Amén. Yo me recuerdo de Sí. su hija. Y nosotros casualmente, mira, que llegamos a ver por video el bautizo. ¿Pero esto qué es? ¿Usted vio bautismo por videos? Sí, pues lo llegué a ver por Ajá. video que se había hecho Sí, mi... que transmiten Sí, transmite en que Roca de Vida. se en Roca de Vida. Y digo, wow, pero ¿qué es esto? Bueno, después siguió mi hija, Laura. Ya cuando Laura entró también a Roca de Vida. La ¿Usted invita, todavía seguía en ese proceso que sus hijas llegan a la iglesia Roca de Vida? a- eh, ¿Usted todavía seguía estudiando la palabra con los testigos de Jehová? no, yo quedé estudiando la palabra, yo seguí. Luego mi esposa también la invitaron, mi esposa También. vino. Y yo me recuerdo que hubo una asamblea de los testigos de Jehová. Y yo estaba solito, solo. Mi esposa ya me había dejado para la Roca de Vida. Ah, la señora Olivia también había ya También había llegado venido y yo quedé solito conectado a la asamblea que ellos hacen generales, yo solo. Y ellos me miraban, y usted a su familia. sí, queda solo. ¿Y usted qué le dijo? No, eso sí que nunca me llegaron a cuestionar ni nada qué está pasando. Porque ya mi esposa sí había dicho que yo. Y yo ella hizo una cosa, la llamó. Creo que yo llegué hasta aquí y le agradezco por su atención que ha tenido de enseñarme a leer la Biblia. He aprendido mucho, pero ya yo no voy a participar más con ustedes. Ella lo sabía, la percursora. Pero yo no había dado todavía un paso adelante. Y cuando su hija Katy viene a los pies de Cristo, luego su hija Laura, su esposa y usted eh, recibieron invitaciones a la iglesia. Sí, ¿Y, mi esposa y sí. cuál era dentro de su corazón, qué se decía usted? Bueno, lo que pasa es que como no conocía bien Roca de Vida, Claro. Y porque ya había tenido experiencias malas sí, también. exactamente, entonces ahí fue donde yo quedé. Usted dijo, esta es otra iglesia como las que ya yo conocí. Sí, entonces ya yo quedaba que, ¿para dónde voy? Pero entonces luego ya yo me comienzo a hacer un análisis en mi corazón, mi vida. Yo no puedo dividir la familia. Yo soy el jefe, mi esposa está allá, mis hijas están allá. Y yo quedo solo, porque ya estaba solo. Entonces ya yo me hice un análisis de yo mismo. ¿Qué le decían sus hijas No, para que la señora Olivia y usted, qué escuchaba ustedes en esas conversaciones con sus hijas? ¿Cómo le hablaron ellas de Jesús a no, ustedes? ellos me comenzaron a hablar que Jesús es el camino y la verdad.
Que es el único camino, que es la Y única aquí verdad. estamos. Y para hacer el contraste, don Eli, ser de edificación al cuerpo de Cristo, eh, ¿qué diferencia usted vio en esto a lo que estaba recibiendo de los testigos de Jehová? Jesús, ellas les decían que Jesús era el camino, que Jesús es el único camino al Padre, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, pero ¿en qué no compaginaba eso con lo que usted creía en ese momento? Bueno, lo que me compaginaba con los testigos de Jehová, que ¿Qué dicen ellos? ellos dicen que Jesús para ellos no es solamente Jehová. No hay Cristo ni Jesús, solamente Jehová, para los testigos de Jehová. O sea, Jesucristo no es una figura de No, autoridad en para esa ellos no es iglesia. una figura, para ellos no es una figura. Solamente ellos creen en Jehová. Entonces eso me llegaba a pensar a mí que Que ellos estaban mal, que su familia estaba mal y que sí, pero entonces ya solo. quedé solo. Entonces ya ahí fue que te digo que yo mismo ya comencé que yo no puedo dejar a mi familia por una religión. ¿Y cómo tomó esa decisión? Bueno, la tomé seriamente porque mi familia nunca ha estado dividida. Usted quería estar con sus hijas, con su esposa. Claro, y yo no podía llegar al momento de tener una división en mi hogar, en mi misma casa. Y lo volvieron a invitar para la iglesia. Sí, entonces ellos me volvieron a invitar, entonces ya, ¿Qué le bueno. decían, don Eli? Bueno, entonces ya Vamos para la mi iglesia. esposa había ido, entonces me acuerdo que la primera nos invitaron a una célula, Oh, que también, pero me costó, quedé un poco, porque la primera célula, échame el cuento, la ¿cómo primera fue esa célula experiencia de que la célula? fue mi esposa, Ajá, la célula eran donde el hermano Pablo. donde nuestro hermano Pablo. Sí, y la hermana Alicia. Entonces le dieron una dirección a mi hija Laura, Ujú. que se perdieron, y mi esposa dice que ya, pero hemos dado más vueltas en Chorrera buscando la célula Y no la y no consigue. la conseguían. Entonces eso me llegaba, digo, pero ¿cómo es esto que te invitan a una cédula y no hay una dirección? Y Eso creó en usted una incomodidad. no, para mí creó una incomodidad, para Claro. mí lo digo porque, Para que digo, usted vea cómo es el enemigo también. sí, Porque al final, don Elías, a lo mejor sí le dieron la dirección. Lo que pasa es que entre tantas cosas, a veces el güey se pierde y no ignoramos las maquinaciones de Satanás tampoco. sí, Sabiendo que un alma iba a tener la revelación de Jesús, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y quizás esa incomodidad podía hacer que usted se alejara de nuevo, pero cuénteme, ¿lograron llegar a la célula? sí, no, ellos llegaron a la célula. ¿Y usted estaba ahí? No, mi esposa Fue primero su esposa. fue que fue primero con mi hija. Y ella le echó el cuento de Ella que me no echó el podía cuento, sí, llegar. entonces, pero ella quedó también, Medio pero ella fue. Y ella me decía, pero entonces me estás invitando y Y tú estás medio incómoda también. estás menos. Bueno, pero ya cambiamos, entonces ya no era en Chorrera, entonces vino la célula que se hacía en Arraiján, Ajá. donde la yo me hermana acuerdo. Luricenia. Ajá. Entonces ya ella me dice, mira que no, que la cédula ya no va a ser en Chorrera, ahora va a ser aquí, Cerquita de su casa. cerquita, sí, porque nos podemos ir hasta caminando, son 10 minutos Mira caminando. cómo es el Señor, cuánto los ama. Sí, entonces, bueno, hasta que un día yo decido, bueno, Voy para la célula. voy para allá, vamos a la célula. Pues. Pero su esposa seguía asistiendo a la célula. Sí, mi esposa seguía. Y usted tomó la decisión ese día y que... Ajá. En ese transcurso de que su esposa estaba asistiendo a la célula, sus hijas también, usted se dio cuenta que ya estaba solo con el tema de los testigos de Jehová. ¿Usted dejó eso a un lado y por un tiempo estuvo sin asistir hasta que fue a la célula? ¿O cómo fue esa transición No, yo hice el cambio radical. radical? Yo hasta aquí
Y automáticamente di el paso. Bueno, digo, bueno, no voy a seguir participando más con ustedes. ¿Qué les dijeron? ¿Ellos aceptaron eso o no les No, no, sí, preguntaron? ellos comenzaron a llamarme. Me acuerdo que los ancianos me llamaban. Un anciano Carlos, muchos son. ¿Y lo llamaban para qué? Bueno, que, ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Y que si ellos podían llegar a mi casa. Como Ok, buscándome, pues buscándome que no se fuera. que no me fuera. ¿Y usted qué pensó en ese momento? No, porque ya yo había tomado la ¿Ya había determinación. ido a la célula o todavía no? Sí, ya yo había ido a la cédula. Ajá, esa primera experiencia en la célula, ¿cómo fue? Usted fue y vio la dinámica de la célula. ¿Qué le Sí, pareció? bueno, la dinámica, porque era la primera vez que iba a una célula. Así que la dinámica de primera vez, uno la haya Extraña. exactamente la Esa es haya la extraña. palabra. Sí, exactamente la haya extraña. ¿Qué le pareció extraño, don Elías? Bueno, porque como jamás había ido a una cédula, Ah, no conocía una cédula. Si me dice hoy en día la cédula, no la conocía. y no era nada parecido a lo que había vivido en los testigos de Jehová. Sí, porque lo que pasa es que los testigos de Jehová, yo solamente pisé la iglesia de testigos de Jehová una vez. Pero hablo de los estudios, porque la Mm. célula no es la iglesia, No, no, ¿me entiende? sí, los estudios. Entonces, al final usted estaba estudiando con ellos y después va a la célula, es otra dinámica totalmente distinta. Sí, Estudian la palabra igual, sí, pero de una manera distinta. distintas, sí. Y cuando le hablaron de Jesús, cuando hicieron el llamado, ¿usted qué hizo? Bueno, comencé a recordarme porque en mi Nuevo Testamento habla de Jesús. El Nuevo Testamento que estaba en su Sí, bolsillo en mi bolsillo. años atrás. Años atrás. No tenía una Biblia, pero sí tenía un Nuevo Y Testamento. ese Nuevo Testamento usted había leído que ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y, y cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento con profundidad, me recuerdo que una noche yo estaba en un trabajo, como a las 2 de la mañana, y la gente dice que se asustaban, que oían cosas, que, bueno, tantas cosas, ¿no? Y tú tienes que trabajar ya. Bueno, yo fui, yo saqué mi Nuevo Testamento, me recosté a una pared, lo abrí, con la luz que había así, comencé a leerlo. Creo que leí todo el 91 y como 2 salmos más. Eh, yo llegaba a mi casa, a veces tenía miedo, que la gente iban a entrar a mi casa. Siempre andaba con ese temor. Hasta que el temor fue desapareciendo en mi vida. Y ya entonces a mí me decía que yo no le tengo miedo a nadie. A mí nadie me va a hacer nada. Me decía en mi corazón, me lo decía. A ti nadie te va a hacer nada. Solamente témele a uno. Yes. Y eso era lo que yo me enfocaba en la noche. El único que le temo es al Señor. A nadie más, no le temo a nadie. Amén. El perfecto amor Sí. de Dios echa fuera el temor. Y desapareció el miedo de la muerte que yo tenía, porque yo le tenía miedo a la muerte. Leyendo la palabra. Estaba No, no, leyendo el no. Antiguo Sin Testamento, ¿no? leerla, sin leerla. Antes, pues ya después, ese miedo de muerte Se fue. para mí no existía. Y no existe. Amén. Y don Elías, ese cambio fue radical. Usted dijo, no voy más aquí, ahora voy hasta aquí. ¿Cómo fue la experiencia suya en la iglesia? Empezó a ir a la célula, eh, iba todos los jueves, Sí. pero no venía a la iglesia. No, ya, entonces ya yo me animé a venía a ver yo vine a ver voy a ver las prédicas. Y me acuerdo que cuando vi al pastor predicando, Usted no le vio corbata.
Sí, me llamó una de las atenciones, Así siempre que me... vamos a mandar un mensaje al Paz. Paz, de vez en cuando su corbatica. Sopa. No, como no había visto las prédicas, me llamó una vez la atención, la dinámica de él. Siempre me acuerdo la palabra favorita, brutal. La palabra brutal. Sí, sí me llamó, que siempre la dice que es Mire, brutal. Entonces yo me quedé aquí, pero ¿cómo son estas prédicas? la prédica tan rara, dijo Sí, usted. y mire que yo me quedé bastante tiempo me quedé en mi corazón. Estaba incómodo. Sí, yo me quedé en mi corazón, pero hoy en día, si el Paz me ve, le Ah, pido perdón porque yo eh, estaba intranquilo. Pero ¿sabe, don Elías, Ujú, que al final nosotros amamos a nuestro pastor? ujú. Lo de la corbata fue un chiste, Paz. Vamos a poner, tú sabes. El, yo creo que mucha gente, cuando llega a la iglesia, eh, llega como que el pastor lo decía en el culto. Él decía que a veces la gente llega como que yo soy el bicho raro de aquí. La gente me va a ver mal. Realmente usted no conocía la dinámica de la iglesia de Jesucristo. No, no la conocía. Es más, no está mal cuestionar cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Yo creo que es hasta sano. Y la incomodidad eh, no era, no era por el pastor, era por lo que conocía. Y usted no es culpable de eso. Simplemente era algo nuevo para usted. Sí, era nuevo. Conocía algo totalmente distinto Distinto, sí. y ahora usted es parte del liderazgo de esta iglesia. Mire todo el cambio que ha pasado en su vida. Usted, de la incomodidad de ver un pastor en el púlpito con zapatillas rojas, con barba, que a veces bautiza con lentes. Ujú. eh, Con saco, el sacado. entonces, no está mal que a veces las personas que entran por ahí se sientan un poco incómodas. El tema es qué pasa después. ¿Qué hizo usted cuando empezó a sentir eso? ¿Cómo se fue familiarizando con la palabra de Dios? Bueno, ya me fui familiarizando que ya vi que había un cambio en mi vida. Eso es importante. Ujú, había un cambio en mi vida. Había cosas en su vida que ustedes Sí, notaron que en su familia hubo un cambio, hubo una transformación. sí, exactamente. Acá. Exactamente. Y comencé también a verlo cuando uno llega de conocer nuevos hermanos Amén. que uno no los conocía. Siempre me recuerdo los hermanos, creo que el pastor Charlie lo recuerdo siempre, los pastores, que más me llamaba la atención de ver las prédicas. Y ciertos hermanos ahí, y a nosotros, los que nos invitaron, que siempre nos trajeron aquí por medio de la cédula, que era el hermano Pablo, eh, la líder Nixia, ¿Usted siente que los amaron? sí, y también a la líder Luricenia también, porque ellos eran los líderes, porque ahí habían varios hermanos, porque cuando uno llega comienza a conocerse poco, comienza a conocer a las personas que están en la iglesia, hacerse conocer y conocerse. Entonces No, eso fue maravilloso para mi vida, y le damos las gracias conocernos. Sí, a nuestro entonces, hermano Pablo. sí, es mi mentor hoy en día. Sí, ¡Wow! es mi mentor, Gloria a Dios, es mi gloria a mentor. Dios, tremendo mentor. Sí, De verdad que yo lo honramos amo sus y oro vidas. por él, mire. Sí, sí, sin Mm, duda. De verdad que honramos sus vidas. Nuestra hermana Luris,
la amamos mucho, a Sí, nuestra hermana Nixia, a nuestro sí. hermano Pablo, a todo ese trabajo arduo que hacen por llevar la palabra de Dios. De verdad que los honro y de verdad que no están sembrando en buena tierra y de verdad que gloria a Dios por eso. Usted empezó a venir a la iglesia y se empezó a familiarizar con esto y se dio cuenta que no era solo Jehová, don Elías, No, que era Jesús. era Jesús, Cristo. ¿Qué le puede decir a esas personas que hoy en día están estudiando eh, con, con estas personas de Testigos de Jehová que piensan que Jesús no, que en Jesús no hay ninguna respuesta? Que usted, usted que ahora conoce, que ahora ha experimentado el poder de Dios, la restauración de su familia, de sus pensamientos, de su vida, ¿qué le puede decir a la gente que, que todavía está allá? Bueno, yo le diría que es como cuando uno está vendado. Amén. Cuando usted está vendado, vamos a suponer, usted está vendado y le dice que camine para allá, usted no sabe para dónde va a caminar, porque usted no ve. Entonces, cuando usted se le quita esa venda, usted como que abre los ojos. Usted va a ver, estoy viendo. Entonces, ellos estar en sus creencias, su religión que ve esto, usted abre como los ojos, abre, ve, está viendo hacia más allá. Entonces, ya los que han estado o están, yo le animaría a que lean Amén. la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad está en la palabra, Y da testimonio de sí, Jesucristo. y dice que el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Así que si alguien me escucha o lo ve, me gustaría, si está Que lean la Biblia. que lean la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, como lo dice la armadura de Dios, ¿no? En Efesios 5:16, que habla de la armadura de Dios. Y ahí habla en una de las cosas donde el arma es la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Entonces, le diría a ellos que la única para llegar al Padre es conocerle a Él primero. Porque es como en uno de los mandamientos donde hace que si no lo conocemos a Él, si no amamos al prójimo, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Amén. Como decía el paje en estos días, ¿dónde está tu corazón? Lo dijo en estos días. Y es una de las cosas que a veces me quedo también. Por eso a veces a las personas que he ofendido, siempre le pido perdón. Si te he ofendido, hermano, perdóname, soy un ser humano. Porque tenemos que amar, como dicen los mandamientos, Amén. amar. Hoy precisamente hablábamos de eso, de, de ese amor de Dios que transforma nuestras vidas y nos da identidad de hijos. Y, y ahora, ¿cómo es su vida, don Elías? ¿Cómo, cómo pasó de estar incómodo a lo que ve hoy? A don Elías, que es parte de, de esta hermosa iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, que anuncia a Jesucristo abiertamente, que es parte de una célula, que, eh, que ha compartido su fe, que ha dado testimonios. Yo recuerdo una vez escucharlo a usted en un campamento de hombres, nunca se me olvida, testificando acerca del poder de Dios. Y, y nos hablaba acerca
del matrimonio, de la juventud, de aprovechar el tiempo, y nos daba consejos a los más jóvenes, Ujú. a nosotros yo estoy casado, yo tengo ya, voy para 13 años con mi esposa, pero usted tiene mucha más experiencia, ha vivido mucho más, y usted se paraba y testificaba acerca de Jesucristo, y eso me dejó impactado, porque la verdad es que usted tuvo que realmente conocer a Jesús para hacer ese cambio radical que hoy veo. Porque usted me comenta de que llegué aquí, estaba incómodo, y hoy yo he visto cómo usted en oportunidades hemos compartido evangelismos en la Caja del Seguro Social. Yo lo vi predicándole a un montón de gente en la parada de buses, a los enfermos, orando por la gente. Eh, cómo fue ese cambio en su vida? Para que hoy veamos un Elías que arde por Jesús, que arde de amor por Jesucristo. Bueno, mire que hace poco, la semana esta que pasó, mi esposa tuvo pérdida familiar, murió una hermana. La misma semana, en 3 días después muere una sobrina de ella. Su hermana mayor murió. Y tuvimos que reunirnos acompañarla, a darle la fortaleza a la familia. Y ellos, la mayoría son católicos. Ujú. Estaban rezando, rezaron. Yo me imagino que usted, Bueno, en una, hermano, después que terminó, yo le hablé de Dios a ellos. de una vez, Sí, yo le dije, digo, mira, solamente hay un Dios, amén, no hay otro, solamente uno. Y uno me dice que ellos eran católicos. Digo, no, yo sé que ustedes son católicos. Yo también fui católico. Pero el único que nos puede llevar a nosotros ahora mismo es Jesús, no hay otro. Y ellos me decían, ¿pero cómo? Entonces yo les dije, le tuve que hablar de la palabra, y ese mismo día le hablé. Digo, mire, hay una cosa donde dice que no hagas imágenes de ídolos. Dios detesta la imagen de ídolos. usted empezó a decirle, a confrontar la idolatría ahí mismo. No, yo le hablé porque nosotros estamos ahora mismo, ellos me mencionaron un santo de Portobelo. Digo, mire, ese santo, ¿usted está adorando a quién? No están adorando a nadie, ese es un santo. Tú no puedes adorar al hombre, eso lo hizo un hombre. Y el rezador me dice a mí, lo que pasa es que los evangelistas hablan de nosotros. Y me habló del bautismo. Cuando él me habló del bautismo, yo le dije, mire, Jesús se bautizó en agua Amén. y lo bautizó Juan en agua. Pero no dice aquí que tú te tienes que bautizar de bebé en una iglesia, tú tienes que tener una edad para bautizar. Es una Porque decisión. él hablaba de bautismo. Entonces yo le dije, el bautismo es en agua. ¿Y cómo pasó? Mire lo que usted nos dice, y qué lindo poder ver de una persona que entró por esa iglesia quizás incómoda, viendo la temática de una iglesia nueva que estaba conociendo, a, a un Elías que hoy se puede parar enfrente de cualquier persona a decir que Jesús es el único camino. Y lo lindo que ahora es ver a su familia unida. Su familia ha sido de mucha bendición para mí, usted lo sabe. Su esposa, sus hijas, sus nietas, su nieto. He podido compartir con ellos, he podido pasar tiempo con ellos. Su yerno también es de mucha bendición para mí. Y ver su familia ya es testimonio de Jesús. Y de verdad que honro su vida, don Elías, por eso.
porque hay que ser valiente también para tomar esas decisiones que usted tomó. Bueno, déjeme decirle que, como decía el Paz, cuando comienza con los ayunos, que aquí será hasta el día el último día, ¿no? El día que viene la gran tribulación. Amén. Así que lo único, yo a veces oro mucho. Yo me paro a la hora que despierte, 1 de la mañana comienzo a orar. Si me despierto a las 2 de la mañana, esa hora oro. Leo 1 hora la Biblia. Bueno, Señor, ni a la izquierda ni a la derecha. Hace tu voluntad. Llévame en este camino. Amén. A mí y a mi familia también, a mi familia hermosa que tengo, porque Amén. Dios me la ha regalado. Y yo siempre oro por mi familia de Roca de Vida, porque tengo otra familia, la gran familia, como se dice. Amén. Y esa es una de las cosas que siempre le digo al hermano hoy que llegaron aquí a la iglesia hoy. Somos una gran iglesia, pequeña, pero grande, porque ellos, Grande. todos los que vienen aquí. Amén. Bueno, don Elías, yo creo que me gustaría que cerráramos con una pregunta que le hago a los invitados siempre. Si usted tuviera la oportunidad de dar un mensaje a alguien que va a ver una sola vez en la vida, que lo va a escuchar una sola vez y tiene que ser algo muy importante, ¿qué le diría? Es que uno de los mensajes que yo siempre le veo a la gente cuando los conozco. Si tú conoces a Jesús, que es el único que te puede llevar a una vida eterna. Amén. Y es uno de los, siempre cuando conozco gente que, donde los topes, siempre rato que no los veo, digo, conoces a Jesús, que es el único que nos lleva a una vida, la vida eterna, Amén. conocerte mejor. Amén. Así que ese es mi mensaje para el que no conoce a Jesús. Conócelo al primero. Esa es la respuesta. Es la respuesta. Así que esa sería mi respuesta, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo poder ver el amor, el poder del Evangelio, cómo transformó su mente, las escrituras, la palabra, Jesucristo revelado a usted, a su familia. Y de verdad que ha sido de mucha bendición para mí escucharlo hoy, don Elías. Quiero decirle a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que si usted está viendo esta transmisión, este video, puede suscribirse a nuestro canal, puede darle compartir a este testimonio para que pueda ser de edificación a más personas y más personas puedan experimentar a Cristo, que es nuestro objetivo, que las personas puedan conocerlo a Él. Ese mensaje que nos dejaba don Elías hace un momento es el mensaje más importante que se puede predicar jamás en la vida, que se puede predicar en la vida entera. Conocer a Jesús, esa es la vida eterna. No pudo terminar mejor este testimonio. De verdad que, gloria a Dios. Don Elías, gracias por venir, gracias por aceptar mi invitación, gracias por abrir su corazón a nosotros y por ser de edificación al cuerpo de Cristo. Así que, familia hermosa, nos vemos el próximo martes en Parqueando con Jesús y ya saben, suscríbanse a nuestro canal y compartan el contenido. Un abrazo a todos, bendiciones.